Gracias, Jesús, por tu amor. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Como el mar nos rodea, Señor, gracias. Gracias, Jesús. Ayúdanos a hacer tu voluntad, Señor. Bendice a mis hermanos allá en Argentina, Señor. Así es, Jesús, gracias. Amén, Señor. Amén. Amén, Señor. Gracias, Jesús. Amén, gracias, Padre. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Gracias, Padre. Amén. Gracias, Jesús. Gracias por tu amor, Padre. Bendito sea tu nombre, Señor. Es que nos amas tanto, Señor Jesús. Eres incomparable, Señor.
Gracias, Jesús. Gracias por esta reunión con mis hermanos ahí en Argentina. Gracias, Padre. Por favor, habla al corazón y no nada más a la mente, Señor. Si tú no haces algo por nosotros, nosotros no somos capaces de nada, Señor. Pero confiamos en ti, Señor. Ayúdanos, ayúdanos en esta tarde, Señor. Bendito sea, Señor. Amén. Amén. Qué bueno es Dios, hermanos. Qué bueno es Dios con nosotros. Y la verdad es que necesitamos aprender a caminar como a Él le agrada, como Él quiere que caminemos. ¿Qué tal, hermana? Buenas tardes. Me da mucho gusto volverlos a ver, aunque sea así por este medio allá en Argentina. Y gracias a Dios por los hermanos que nos siguen a través del Facebook también. Y vamos a empezar, ¿de acuerdo? Vamos a empezar el estudio de hoy, que no es propiamente un estudio de tinte teológico. Yo creo que si nos hemos dado cuenta, los temas que hemos abordado a lo largo ya de este año, porque ya tiene un año que nos reunimos, hermanos, ya tiene un año que la iglesia en Argentina se reúne. Ya había iglesia, ¿verdad? Pero ahora ya se reúnen desde hace un año. Ya había personas que habían sido rescatadas por Cristo. Ustedes ya habían sido perdonados de sus pecados, pero ahora decidieron a través de este año estarse juntando, estarse reuniendo. Y qué bueno es Dios que lo permite, y que nos concede la oportunidad de estar juntos, hermanos, y de aprender de lo que Dios tiene preparado para nosotros. Amén. Vamos a abrir juntos en el libro de Proverbios. Proverbios en el capítulo número 28, por favor. Proverbios 28. Esto que vamos a entender el día de hoy es de mucha importancia, hermanos. Es de mucha importancia porque aquí puede estar la clave del por qué razón quizás tu caminata cristiana se está complicando. Tu decisión de seguir a Jesús puede estarse complicando, puede estarse haciendo difícil. Proverbios capítulo 28, versículos número 13 y 14. Proverbios 28, 13 y 14. Dice la escritura de la siguiente manera: el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Bienaventurado el hombre, versículo 14, bienaventurado el hombre que siempre teme a Dios, mas el que endurece su corazón caerá en el mal. Vamos a pedirle a Dios que nos ayude y que hable en nuestras vidas. Padre, te ruego que tu Espíritu Santo esté con cada uno de mis hermanos allá en Buenos Aires, Señor, que les ayudes, de igual manera a los hermanos que nos ven por medio del Facebook. Padre, también habla a sus corazones, ayúdanos a caminar como a ti te agrada, y te pido por favor que tu Espíritu Santo toque nuestras vidas, pues fuera de ti nada podemos hacer, Señor. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Este texto nos habla acerca de una actitud humana. Es decir, esta es la parte que le corresponde como responsabilidad al ser humano. Y aquí nos dice la Escritura que el que encubre sus pecados no prosperará. Es decir, ¿qué significa esta palabrita de encubrir? Quiere decir ocultar. Quiere decir callar. Significa no querer ser evidenciado o evidenciada. El que encubre sus pecados es aquella persona que tiene en su mente una preocupación mayor
que estar a cuentas con Dios. Es decir, su preocupación no tiene que ver con la opinión de Dios hacia su persona, tiene que ver con la opinión de la gente acerca de su persona. Y entonces, como en su mente y en su corazón tiene puesta su mirada en la preocupación o en la imagen que va a representar para con la gente, prefiere encubrir sus pecados. La palabra encubrir en el contexto del uso de este texto en hebreo significa algo así como echar tierra. ¿Sí? Es algo así como que echas tierra encima de lo que estás ocultando, como esconder algún objeto por debajo de la tierra. Básicamente es un verbo que se usa como para enterrar, ¿sí? Como para enterrar algo en la tierra. Es el mismo verbo que se usa para hablar acerca de encubrir. Es decir, encubrir y enterrar algo es básicamente lo mismo. Se ocupa el mismo término en hebreo para esta palabra. Esto significa que cuando un hebreo pensaba en encubrir, en decir, tengo que ocultar algo, ocupaba el verbo que tiene que ver con excavar y ocultar o poner algo en la excavación y echarle tierra encima. Es básicamente la idea que tenían los hebreos acerca de encubrir. Cuando Salomón escribe los proverbios, tiene esta misma imagen de lo que significa encubrir. Para Salomón, encubrir no significaba otra cosa sino tratar de ocultar. ¿De acuerdo? Entonces, la Biblia nos enseña aquí un aspecto importante. El que encubre, o sea, aquella persona que le echa tierra, que trata de ocultar, que trata de evitar el tener que verse expuesto o expuesta con relación a una actitud o a varias actitudes que tuvo, lo que la Biblia nos enseña es que este individuo o esta mujer no va a prosperar. Y no se refiere a una prosperidad económica. No se refiere a que le va a ir mal económicamente. Porque muchas personas piensan que el hecho de que a una persona le vaya mal es sinónimo de estar bien o estar mal delante de Dios. Y no. Entendamos que cuando se refiere aquí a la palabra prosperar, significa avanzar hacia. Es decir, que los pecados que están cubiertos, que aquellos pecados que no son expuestos delante de Dios, aquellos pecados que se sabe que estamos cometiendo, pero que no son expuestos delante de Dios, que no se hablan delante de Dios, esos pecados que podemos creer que son cosas menores, van a evitar que avances en el reino de los cielos. Van a evitarte que seas prosperado en tu búsqueda de Dios. ¿Sí me doy a entender, hermanos? Es decir, aquí lo ideal, lo mejor que podemos hacer es ser bien honestos con Dios. Ser bien honestos con Dios, hablar las cosas como son, ponerle nombre a las cosas. Es decir, de nada nos va a servir tratar nosotros mismos de ocultarlo. Nada más para que te des una idea. Imagina tú que robaste algo. Dios quiera que no, pero vamos a pensar que robaste algo. Y el primer lugar que vas a buscar para poderlo esconder es tu propia casa. ¿Sí? Y ahí vas y lo ocultas. Y según tú, pues nadie te vio. Nadie te vio. Jamás te diste cuenta que sí había una cámara ahí en el local donde robaste. Y sí te vieron. Te tienen filmado. Tienen filmado el rostro. Y entonces ya te ubicaron. Y tú para colmo vas y ocultas o tratas de ocultar aquel objeto robado dentro de tu casa. Van a dar contigo. Se van a dar cuenta, darán contigo y te llevarán preso a la cárcel. Es básicamente lo mismo. Si uno se sabe pecador, si uno se sabe que no está bien delante de Dios, si uno sabe que no está haciendo las cosas de manera correcta, es absurdo tratar de justificar nosotros estas cosas. O sea, tratarlas de explicar como si fuéramos inocentes. No lo somos. ¿Sí? El que encubre cree
que su pecado no es tan grave. El que encubre cree que su maldad no es tan seria. Y se cree todavía con el engaño de poder querer tratar de tapar, que no se vayan a dar cuenta. ¿Sí? No vaya a ser que mi jefe me vaya a ver. No vaya a ser que me vaya a ver mi mamá. Es decir, el que encubre sus pecados es una persona que en lugar de ayudarse a sí misma a poder salir adelante, está buscando la manera de justificarse, de decir así, de decirse, pues no tiene nada de malo. No tiene nada de malo, no es tan grave, no moriréis, no pasa nada. Y entonces lo que provoca es que esa persona va a estorbar su propia vida de búsqueda con Dios. Ahora, vamos a entender una cosa bien importante aquí. Si alguien supiera, o sea, si realmente creyera una persona que lo que hizo no tiene nada de malo, ¿por qué lo oculta? Si no tiene nada de malo, ¿por qué lo oculta, no? Si todos lo hacen, ¿por qué te da pena que se enteren unos u otros? Si no tuviera nada de malo. La verdad es que el corazón del hombre, dice la Escritura, que es perverso y engañoso más que todas las cosas. Y cuando alguien actúa de cierta manera y quiere no ser descubierto, es porque sabe que lo que hizo está mal. Sin embargo, en el momento en que estaba a punto de pecar la mujer o el varón, en ese momento se engañó, o sea, se puso en su mente argumentos que pudieran decirle, no pasa nada, todo el mundo lo hace, ¿qué tiene de malo? Pero en el momento en que ofende y peca, ya no se siente tan a gusto y se siente descubierto y se siente incómodo o incómoda. Y entonces lo que provoca es que busque ocultarlo. Es decir, si una persona prefiere no decir algo, es porque lo que va a decir es lo suficientemente vergonzoso y sabe que está mal. No sé si me explico, me doy a entender, hermanos. Así que cuando nuestra conciencia no es abierta, significa que está consciente de que lo que está haciendo no es de buen testimonio. ¿Sí lo comprendemos, hermanos? Ok. El que encubre es una persona que tiene conciencia de que lo que hizo está mal. Por eso lo encubre. Si realmente creyera que lo que hizo está bien, y que es bueno, y que es saludable, pues no le daría ninguna pena, ¿no? ¿Qué tiene de malo? ¿Estamos de acuerdo? No tendría por qué tener pena de algo que en teoría sería bueno. Pero cuando se oculta, cuando se encubre, cuando se dicen mentiras, esto significa que la persona está totalmente lejos de la palabra de Dios, de la voluntad de Dios de quererlo ayudar. ¿Sí me explico, hermanos? Ok. Entonces, en un pequeño fragmento de la Escritura ya vemos que el que encubre es porque tiene conciencia de que lo que hizo no fue correcto. Tiene que tratar de tapar su error, algo que no es saludable para el alma de la persona. Va a intentar vender una imagen que no tiene. Ahora ya se va a portar bien, ¿no? Es decir, trata de transmitir una imagen que no es de acuerdo a lo que ha estado o ha vivido en algún momento de su vida. Encubrirlo va a provocar un problema en su caminata, en su búsqueda, en su deseo de seguir a Cristo Jesús. La palabra, reitero, la palabra prosperar significa que no va a avanzar. No tiene que ver con lana, no tiene que ver con plata, tiene que ver con avanzar en el reino de los cielos. Y sin embargo, vemos otro aspecto de la moneda. El siguiente enunciado nos habla de una persona que también hizo lo malo, pero que en lugar de justificarse, lo habla.
También hizo algo mal, pero en lugar de tratar de cuidar su imagen, esta otra persona dice, más el que los confiesa, más el que los confiesa. O sea, esta otra persona también pecó, también hizo maldades. Pero en este caso, esta otra persona se da la oportunidad de aceptar su condición. Mientras uno quiere ocultar, el otro acepta su estado delante de Dios. ¿Sí vemos la diferencia? Por eso uno trata de ocultar y el otro va a confesar. El que los confiesa. ¿Por qué es importante en este caso confesar? ¿Qué tiene de importante el confesar algún pecado? Para poder hablar y confesar un pecado se necesita tenerlo en la mente. O sea, se necesita que aquí en la mente esté la conciencia de decir esto que hice o aquello que hice mal. Le grité a mi esposa, le grité a mi esposo. O sea, lo que hice está aquí consciente, lo tengo en la mente y sé que no es correcto delante de Dios. Entonces, para que alguien confiese un pecado, necesita tener en la mente que lo que hizo es un pecado. ¿Sí me doy a entender, hermanos? No lo relativiza. No trata de minimizarlo, no trata de atenuar su culpa, no. Dice, no, pues sí, la verdad es que sí, me equivoqué. Hice esto, o sea, le llaman las cosas por su nombre. Mientras que uno oculta, el otro le llama las cosas por su nombre. Mientras uno trata de evadir responsabilidad, el otro trata de asumir su responsabilidad. ¿Sí? Entonces, por eso, el que tiene la posibilidad de confesar es porque en su mente tiene bien claro qué cosas son las que hizo mal. ¿Solo basta con confesar? Pues no. Aquí la Biblia nos dice, el que confiesa, ¿y qué? Y se aparta. Es decir, ¿es bueno tener en mente que se hizo mal algo? Por supuesto que sí. ¿Es bueno saber expresarle a Dios y decir, Señor, he pecado contra el cielo y contra ti? Por supuesto que sí, es bueno. Pero de nada me va a servir tener en cuenta algo y no cambiarlo, y no apartarme. Voy a poner un ejemplo. Las personas que fuman, por ejemplo, ¿están conscientes en su mente que lo que están haciendo los está matando? Que están aspirando un montón de toxinas, un montón de químicos, y saben y están conscientes de que lo que están haciendo no es correcto. Sin embargo, el hecho de saberlo aquí no significa que se aparten. Tienen que ser las dos cosas, hermanos. Confesarlo, porque me ayuda a saber que hice mal, pero también apartarme. ¿Sí lo entendemos? Son las dos cosas. Lo confieso, pero también me aparto. Y el que hace estas dos cosas es el que alcanza misericordia. No porque se lo merezca, sino porque está en su corazón acomodado, su corazón está listo para recibir un verdadero perdón. Pero una persona que no está en estas dos cosas no está lista para poder entender el perdón de Dios. No puede alcanzar misericordia a alguien que no entiende que está mal, más se aparta de aquello que está mal. Y esto no es salvación por obras, como algunos tratarán de afirmar. No tiene que ver con salvación por obras. No es decir, porque me porto bien, entonces Dios me va a perdonar. No, Dios quiere perdonarte, pero su perdón tiene un valor, tiene una dignidad. Y ese perdón y esa dignidad tienen que ver con el estado de tu corazón. Si tu corazón no asume su responsabilidad, lo que implica confesar, asume su responsabilidad, deja de justificarse, deja de estar pensando que no es tan malo lo que hizo, o sea, que realmente le da el peso necesario a lo que hizo mal, entonces puede haber un cambio en su manera de pensar. Pero también se le tiene que sumar a su actuar. También tiene que cambiar esa forma de ser, no solamente de pensar, sino de ser. Una persona en tal contexto sí puede recibir un verdadero perdón.
¿Estamos de acuerdo? ¿Tú perdonarías a la mujer o al varón que adultera, pero que no abandona su relación de adulterio? ¿Podrías otorgarle el perdón aunque quisieras? O sea, a lo mejor tú sí deseas otorgarle el perdón si quieres recuperar y restaurar esa relación. A lo mejor sí lo deseas. Y quieres perdonar. Pero no puedes entregarle tu perdón a alguien que no está dispuesto a cambiar su manera de pensar y su manera de actuar. ¿Me doy a entender, hermanos? Entonces, confesar tiene que ver con asumir una responsabilidad y apartarse tiene que ver con el dejar de hacer aquello que entiendo que está mal. El corazón en un contexto así sí va a poder entender lo que significa el perdón. Y no es una salvación por obras, no tiene que ver que porque ya me porté bien entonces Dios está obligado a perdonarme, no. Dios ya desea perdonar. O sea, el corazón de Dios está deseoso de perdonarte, de restaurarte. El corazón de Dios está deseoso de ayudarte. No vas a cambiarlo porque trates de portarte bien. Portarte bien solo es el regresar al camino, es enderezar el barco que se estaba hundiendo. Eso es todo. Pero en realidad quien perdona es Dios. Quien otorga el perdón es Dios, por medio de Jesucristo. Entonces, si en lugar de encubrir, confesamos y nos apartamos, entonces vamos a ver muy grande la misericordia de Dios. Vamos a ver realmente la misericordia de Dios tan maravillosa y su perdón tan hermoso que no nos van a quedar ganas de volver a hacer lo malo. Pero se tienen que cumplir estas dos características. ¿Sí? Confesar y apartarse. Y nos habla aquí la Biblia de una tercera reacción. Ya vimos una reacción que es el de ocultar, el hipócrita, ¿no? O la hipócrita. Oculto, trato de cuidar mi imagen. Ya vemos la actitud correcta, confesar y apartarse. Y esto se alcanza misericordia. Pero hay un tercer tipo de corazón, el que se endurece. Estas tres características pueden pasar en cualquiera de nosotros. En cualquiera. El versículo 14 dice: bienaventurado el hombre que siempre teme a Dios. Mas el que endurece su corazón caerá en mal. Este es otro tipo de corazón que ya no le interesa ni siquiera ocultarlo. O sea, sabe que está mal y le vale, no importa. Este tipo de corazón ya ni siquiera quiere vender la idea de ser cristiano. El primero sí. El primero sí quiere aparentar ser cristiano, sin serlo. Nada más está ocultando. El segundo es el corazón correcto. Y este tercero ya de plano es cínico o cínica. Ya de plano es, no me importa lo que pueda decir la gente. Endurece su corazón. Es decir, no le interesa, se obstina en querer ir al pecado sin importarle absolutamente nada más. Este corazón es el peor. ¿Por qué? Porque ya es un estado del alma en el cual no teme a Dios, o sea, no tiene respeto de saber que Dios está ahí mirándola o mirándolo, no tiene respeto por eso, no le importa. Y está muy lejos de poder quizás alcanzar hasta confesar sus pecados. Porque este tipo de corazón, cuando ya se endurece, pretende nada más curar la herida con liviandad. Es decir, bueno, peco y mañana me arrepiento. Corazón duro. Ya ni siquiera lo oculta, es un corazón duro. Es un corazón que ya no está sensible al respeto a Dios. Que ya no está ni siquiera sensible, ¿eh? El que lo oculta, cuando menos, digo, no es ninguna garantía, pero cuando menos pretende ser hipócrita, ¿no? El que ya endurece su postura, el que ya abraza el pecado, o la que abraza el pecado, ya es una persona que ya ni siquiera tiene sensibilidad a las cosas de Dios. Ya no le interesa.
¿Qué tipo de corazón es el que hay en nuestras vidas? ¿El hipócrita, que encubre? ¿El duro, que de plano es insensible, no le preocupa la opinión de Dios? Obviamente, la opinión de nadie mucho menos, pero la opinión de Dios que está ahí viéndolo, no le importa. Oye, es que si entras ahí a ese local comercial, ahí tienen cámara, te van a ver, no me importa. O sea, endurece su corazón. Te van a ver, te van a filmar, no me importa, endurece su corazón. ¿Qué corazón es el que tienes tú? ¿El que encubre? O sea, que es el hipócrita. ¿El que se endurece? ¿Que ya ni siquiera tiene respeto por Dios? ¿O aquel que asume su responsabilidad? Aquel que dice, Señor, he pecado contra el cielo y contra ti. Y se aparta. Va a estar en el contexto adecuado para entender la misericordia de Dios. Hermanos, muchas veces he visto personas cercanas o lejanas que deambulan fácilmente en estos dos corazones, en el del hipócrita y en el de endurecimiento. Cuando una persona está de hipócrita, no le falta mucho para endurecerse. Porque finalmente el que encubre sus pecados se va a cansar de encubrirlos. El que está viviendo de manera hipócrita es una persona que se va a cansar de querer estar vendiéndole la imagen a la gente de ser un verdadero cristiano. Y entonces lo que va a hacer es endurecerse. Ya ni siquiera le va a importar. Lo va a hacer porque se le pega la gana hacerlo. Así de sencillo. En cambio, aquellas personas que escuchan el corazón, en su corazón decir, confiésalo, hazte responsable y apártate de aquellas cosas que están mal. Esa persona va a tener el corazón correcto para que pueda recibir el perdón de sus pecados. Los otros dos no, hermanos. Los otros dos no están perdonados de sus pecados. Aquel que llega a una congregación, a una iglesia, pasa al frente, llora, y es que yo soy bien malo, y es que yo soy bien pecador, y empieza a escuchar una alabanza bien bonita, y renuévame, Señor, y ayúdame. Y entonces, de momento empieza a sentir un alivio, y empieza a sentir un contentamiento en su vida, pero que resulta que no se apartó. Esa persona no recibió el perdón de sus pecados. ¿Sí me doy a entender, hermanos? Porque solo el que se aparta está en el contexto correcto, en el corazón correcto para poder entender la misericordia de Dios. Porque solo el que los confiesa y se aparta puede entender misericordia. ¿Sí lo entendemos, mis hermanos? Qué importante, por favor, es bien importante esto, porque luego nos engañamos. No se trata solamente de llorar, no se trata solamente de sentir dolor y ya, no. Es confesar y apartarse. Solo un corazón que confiesa y se aparta puede alcanzar misericordia. Así solamente. No vas a alcanzar misericordia porque seas buena persona, no. Vas a alcanzar misericordia porque vas a valorar la misericordia de Dios con un corazón que asume su culpa y se aparta de sus maldades. ¿Sí me deben entender, hermanos? 3 tipos de corazones en 2 versículos acabamos de leer. El que encubre, este no va a prosperar, este es el hipócrita. Es el que quiere dar una fachada nada más. El corazón correcto, que es el del que los confiesa pero también se aparta. Y el duro de corazón, que de plano ya no teme a Dios. Ya no tiene respeto porque Dios está ahí. Que lo está mirando. ¿Qué corazón tienes tú? ¿Qué corazón tienes tú, hermano?
Y yo creo que no podemos relativizar las cosas, hermanos. No nos hagamos esto. No podemos dejar que el Espíritu deje de contender contender por nosotros. O sea, que de plano lo ignoremos a tal punto de que ya no quiera hablarnos. Imagínate. Que ya de plano no quiera ni dirigirnos la palabra porque ya sabe que no importa lo que diga. De todas maneras estaremos obstinados en nuestros pecados. Imagínate llegar a ese punto. ¿Sí lo entendemos? Dios no quiere que lleguemos a ningún punto así. Yo les invito a que cerremos nuestros ojos y comprendamos. Si quieres yo toco el canto, Nahuel, para que te concentres también en la palabra, hermano. El corazón que puede ser perdonado es aquel que confiesa, que asume su responsabilidad, que deja de echar culpas a otros y se aparta de su mal actuar. Ese es el corazón que realmente puede ser perdonado. Y no porque deja de hacer lo malo, no, sino porque sabrá valorar lo bueno y misericordioso que es Dios. Padre, permítenos ver nuestro corazón, Señor. ¿Cuál de estos tres tipos de corazones tenemos? Y ayúdanos, Señor. Cambia mi corazón, hazlo fiel a ti. Cambia mi corazón, te lo pido. Tú el alfarero, yo el barro soy.
Medita en el tipo de corazón que tienes, hermano. ¿Te preocupas más de lo que puedan decir las personas de ti? ¿Prefieres ocultar lo que sabes que está mal? ¿O mejor es temer a Dios, respetarlo y saber que Él me ha visto y que no tendrá por inocente al que es culpable? Mejor es confesar hoy que ser hallado culpable mañana. Tú el alfarero, yo el barro soy. Cambia mi vida, te lo pido. Padre, porque tú eres bueno, Señor, y no deseas la muerte del que muere. Es tiempo de tomar decisiones de verdad y caminar como a ti te agrada, Padre. En el nombre de Jesús. Gracias por tu misericordia, Señor.